Bienvenidos familia de Audio Mentores. La mayoría de ustedes cree que posee un rostro, pero lo que realmente tienen es una interfaz de usuario optimizada para la supervivencia en un ecosistema de señales eléctricas. Imaginen por un momento que su conciencia no es el capitán de un barco, sino un sensor de presión en una caldera que está a punto de estallar. Ese sensor no toma decisiones, solo reacciona al calor. El mundo moderno se ha convertido en una arquitectura de captura diseñada para que ese sensor nunca marque cero. Nos han vendido la idea de que la libertad es la expansión infinita de nuestras opciones, cuando en realidad la verdadera soberanía reside en la poda violenta de lo innecesario. Si un emperador de hace 2 milenios caminara hoy por una avenida saturada de neons y notificaciones, no vería progreso, vería una dispersión patológica del alma. Él entendería que la mentalidad de acero no es una armadura para proteger el ego, sino el mazo que lo destruye para que solo quede lo que no puede ser quebrado por la opinión ajena o el algoritmo de turno. Observen el flujo de sus deseos durante las últimas 24 horas. No son suyos. Son ecos de necesidades implantadas por una ingeniería de la atención que conoce sus debilidades neuroquímicas mejor que ustedes mismos. Vivimos en una era de pornografía emocional, donde se nos exige opinar sobre todo, sentir por todo y estar presentes en todas partes, excepto en el centro de nuestra propia existencia. La estructura de la realidad actual es una red de hilos invisibles que tiran de nuestra voluntad hacia afuera, hacia el consumo, hacia la validación, hacia el miedo a mañana. Dominar este mundo no requiere de mejores herramientas tecnológicas, sino de un despojo radical. Es la comprensión de que el universo es un organismo en flujo y que tú eres una célula que ha olvidado su función por estar demasiado ocupada mirando cómo brillan las otras células. Si desnudamos la narrativa del éxito contemporáneo, lo que queda es un cadáver pálido de ansiedad. Nos dicen que debemos conectar, pero la conexión real es una amenaza para el sistema porque la conexión requiere silencio. El ruido es el lubricante del mercado. Un hombre que se basta a sí mismo, que encuentra la plenitud en la simple observación de su respiración y en el cumplimiento estricto de su deber natural, es un error en la matriz del consumo. Ese hombre no compra soluciones para problemas inexistentes. Ese hombre es la solución. La fuerza no es la capacidad de aplastar a otros en una competencia jerárquica, sino la capacidad de permanecer impasible mientras el mundo entero intenta convencerte de que te falta algo. No te falta nada. La idea de la falta es el invento más exitoso de la historia de la humanidad para mantenernos en una rueda de hámster de insatisfacción productiva. Consideren la materia de la que están hechos, polvo de estrellas que ha tomado conciencia de sí mismo por un breve parpadeo de tiempo geológico. En este contexto, ¿qué importancia tiene un insulto en una red social o el retraso de un ascenso laboral? Es como si una montaña se preocupara por el tipo de musgo que crece en su cara norte. La perspectiva cósmica no es una huida de la realidad. Es el choque frontal con ella. Es entender que tu cuerpo es una propiedad alquilada que devolverás a la tierra en cualquier momento. Al aceptar la brevedad del contrato, las cláusulas de miedo pierden su poder. Dominar el mundo moderno es, esencialmente, dejar de ser un rehén de la esperanza. La esperanza es una forma de postergación. Es admitir que el presente no es suficiente. Pero el presente es lo único que posee una densidad real. Todo lo demás es humo. Proyecciones de una mente que teme el vacío que se encuentra detrás del pensamiento. La lógica de la fortaleza se rompe cuando nos damos cuenta de que no hay nada que defender. No hay un yo sólido que proteger de las ofensas. Lo que llamamos identidad es solo un conjunto de hábitos de pensamiento y reacciones bioquímicas. Cuando dejas de identificarte con la marea de tus emociones, te conviertes en la roca que el agua golpea pero no mueve. El mundo moderno odia las rocas. El mundo moderno quiere fluidos. Quiere gente maleable que cambie de forma según el envase publicitario del mes. Ser de acero en una era de plástico significa recuperar la rigidez de la verdad. Significa decir, esto no me concierne, ante 99% de los estímulos que bombardean tus sentidos. Es una dieta de la atención. Es un ayuno de la vanidad. Piensen en la arquitectura de un hormiguero. Cada hormiga cumple su función sin preguntar por qué, pero lo hace con una integridad absoluta hacia el todo. Nosotros, en cambio, hemos desarrollado una hiperindividualidad que es, paradójicamente, nuestra mayor debilidad. Creemos que somos especiales, únicos, merecedores de una felicidad constante, y esa creencia es la fuente de todo nuestro sufrimiento. La naturaleza no entiende de felicidad, entiende de equilibrio. Cuando buscas la felicidad como un objetivo, estás declarando la guerra a la realidad, porque la realidad incluye el dolor, la pérdida y la entropía. El dominio sobre el entorno comienza cuando dejas de clasificar los eventos en buenos o malos y empiezas a verlos simplemente como lo que es.
Un incendio forestal es una tragedia para el ciervo, pero es una oportunidad para que el suelo se nutra y nuevas semillas broten. Tu vida es ese bosque. Estamos atrapados en una paradoja donde tenemos acceso a todo el conocimiento de la historia en la palma de la mano, pero carecemos de la sabiduría necesaria para filtrar un solo minuto de nuestras vidas. La sabiduría no es acumular datos, es la capacidad de discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. La mayoría de la gente gasta el 80% de su energía psíquica tratando de manipular variables externas, la opinión de los demás, el clima político, el tráfico, el pasado. Es un desperdicio criminal de potencial. La única zona de soberanía real es el juicio que haces sobre las cosas. No son los eventos los que te perturban, sino la etiqueta que les pones. Si quitas la etiqueta de terrible a una situación, la situación pierde su colmillo. Se queda ahí, desnuda, manejable. La verdadera transgresión hoy en día no es el arte provocador o la rebelión política superficial. La verdadera transgresión es la calma. En un mundo que grita, el que calla y observa es el que tiene el poder. Imaginen a un líder que no busca el aplauso, que no teme al olvido y que trata su propia muerte como un trámite administrativo más de la existencia. Ese hombre no puede ser chantajeado, no puede ser seducido y no puede ser derrotado, porque su victoria no depende de los resultados externos, sino de la coherencia interna de su carácter. El carácter es el único destino. Todo lo demás es paisaje. Pero aquí es donde la piel se desprende y queda el músculo expuesto. Si logras esa imperturbabilidad, si realmente te conviertes en ese eje inmóvil alrededor del cual gira el caos, ¿qué queda de tu humanidad? ¿O es que acaso ser humano es precisamente el error que debemos corregir? Nos han enseñado que sentir intensamente es vivir, pero quizás sentir intensamente es solo una forma de estar borracho de uno mismo. La sobriedad del acero es fría, sí, pero es clara. No distorsiona la luz. El problema es que una vez que dejas de ser una marioneta de tus impulsos, te das cuenta de que la mayoría de tus relaciones, de tus ambiciones y de tus miedos eran solo hilos. Al cortarlos, te quedas solo en un espacio inmenso y silencioso. La mayoría no aguanta ese silencio. Prefieren volver a las cuerdas, prefieren el tironeo familiar del dolor y el deseo. Dominar el mundo moderno no te hará popular. No te hará rico necesariamente, ni te dará una sensación de calidez comunitaria. Te hará una anomalía. Te convertirá en un observador de un teatro de sombras donde todos los demás están convencidos de que las sombras son carne y hueso. Verás a la gente pelear por migajas de prestigio como si fueran tesoros eternos. Verás el miedo en sus ojos cuando el silencio se prolonga demasiado. Y entenderás que la libertad tiene un precio que casi nadie está dispuesto a pagar. El fin del yo como el centro del universo. La realidad no es lo que ves en las pantallas, ni lo que te cuenta tu memoria, que es una mentirosa profesional. La realidad es el impacto bruto de la hora contra tu capacidad de aceptarlo sin juzgarlo. Si logras reducir la fricción entre lo que sucede y tu voluntad, te vuelves invulnerable. Pero esa invulnerabilidad tiene un sabor a ceniza para el concepto de corazón tal como lo entendemos hoy. No hay espacio para el drama en una mente de acero. Hay espacio para la justicia, para la bondad social, para el cumplimiento del deber, pero no para el melodrama personal que consume nuestras vidas. Hemos construido una civilización sobre el culto al sentimiento y por eso somos tan frágiles. Cada palabra nos hiere, cada cambio nos aterra. Hemos olvidado que somos parte de un proceso ciego y magnífico de transformación constante. Lo que llamas tu vida es solo una configuración temporal de átomos que pronto serán otra cosa. Aferrarse a esta forma actual es tan absurdo como que un río intente conservar la misma gota de agua durante todo su trayecto hacia el mar. La fluidez es la única defensa contra la rotura. Ahora, miren a su alrededor. Miren los objetos que poseen, las personas con las que se comparan, los miedos que les quitan el sueño. Todo eso es parte de una estructura de control que ustedes mismos alimentan cada vez que dicen, esto es importante. No lo es. Nada de lo que pueda ser arrebatado por el tiempo tiene una importancia real. Lo único que importa es la calidad de tu intención en este preciso microsegundo. Si tu intención es pura, si tu voluntad está alineada con el orden natural de las cosas, entonces eres el dueño del mundo, aunque vivas en una celda o en un palacio. Porque el mundo no es el lugar donde estás, sino el lugar desde donde miras. La biología nos ha traicionado. Evolucionamos para huir de depredadores en la sabana, para buscar calorías con desesperación y para desconfiar de lo desconocido. Pero hoy, los depredadores son algoritmos de recomendación y las calorías son flujos de dopamina barata que recibimos por desplazar el pulgar sobre una superficie de vidrio. Nuestra arquitectura mental está obsoleta. Seguir los instintos hoy no es ser natural, es ser una presa fácil.
Un emperador romano entendía que la verdadera naturaleza del hombre no es animal, sino racional y social. Si actúas movido por el hambre, el sexo o la ira, no eres libre, eres un esclavo biológico. La mentalidad acero es la reprogramación consciente de esos impulsos para que sirvan a un propósito superior, la integridad de la razón. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo te debe algo? Ese sentimiento es el veneno más sutil de la modernidad. Creemos que por el simple hecho de existir tenemos derecho al respeto, a la comodidad, al amor. La realidad es que el universo es indiferente a tus expectativas. Puedes ser la mejor persona del mundo y aún así perderlo todo en un incendio, en una enfermedad o en una traición. La injusticia es solo una etiqueta que ponemos a los eventos que no se ajustan a nuestro guión de cómo deberían ser las cosas. Al hombre de acero no le importa la injusticia del destino porque sabe que su valor no reside en lo que recibe, sino en cómo responda a lo que recibe. El destino lanza los dados, pero tú decides cómo jugar la mano. Si te quejas, has perdido antes de empezar. La muerte es el gran filtro. Pasamos la vida evitando pensar en ella, como si ignorarla la hiciera desaparecer. Pero la muerte es el recordatorio constante de que nada de esto es serio. Tu reputación, tus deudas, tus logros académicos, tus fracasos amorosos, todo eso será borrado por la marea del tiempo en una fracción de segundo. Cuando integras la muerte en tu vida diaria, cuando la llevas contigo como un perfume constante, el mundo moderno pierde su poder de intimidación sobre ti. ¿Cómo puede el jefe amenazarte con el despido si sabes que mañana podría ser ceniza? ¿Cómo puede el rechazo de una persona afectarte si entiendes que ambos son sombras pasajeras? La muerte es la madre de la libertad. Quien ha aprendido a morir ha desaprendido a ser esclavo. Miren la obsesión actual por el cuerpo. El fitness, la cirugía, el biohacking. Todo es un intento desesperado por preservar un envase que está diseñado para pudrirse. Es como intentar reparar una casa que se está hundiendo en un pantano. No digo que debas descuidar tu salud, pero sí que debes entender que tu cuerpo no eres tú. Es una herramienta, una túnica que te ha sido prestada. El mundo moderno quiere que te identifiques con esa túnica para poder venderte parches y adornos. La mentalidad de acero entiende que el cuerpo puede estar enfermo, puede estar herido, puede estar viejo, pero la mente puede permanecer invicta. Si tu felicidad depende de la funcionalidad de tu biología, estás construyendo sobre arena movediza. La soledad es otra herramienta de control. Se nos ha hecho creer que estar solo es un fracaso, una patología. Por eso estamos constantemente conectados, buscando el ruido de los demás para no escuchar el silencio de nosotros mismos. Pero es en la soledad donde se forja el carácter. Un hombre que no puede sentarse solo en una habitación durante una hora sin distraerse es un hombre peligroso para sí mismo. Es una mente sin ancla, lista para ser arrastrada por cualquier corriente de opinión popular. El dominio del mundo moderno comienza con el dominio del silencio. Si puedes estar solo y no sentirte vacío, has ganado la guerra más importante de todas. Hablemos de la ambición. Se nos enseña a querer siempre más dinero, más estatus, más experiencias. Pero la ambición es una forma de ceguera. Te impide ver que lo que tienes ahora mismo es suficiente para cumplir con tu deber. La ambición proyecta tu valor hacia un futuro que no existe. El emperador no buscaba expandir su imperio por vanidad, sino por deber. Había un orden que mantener, una función que cumplir. Si tu trabajo te sirve para alimentar tu ego, estás perdido. Si tu trabajo es un servicio al orden social y a tu propia excelencia técnica, entonces eres libre del resultado. Si ganas, bien. Si pierdes, bien. Tu integridad sigue intacta. El lenguaje mismo ha sido corrompido. Palabras como empatía, tolerancia o éxito han sido vaciadas de su significado original para convertirse en herramientas de manipulación social. La empatía hoy suele ser solo una forma de debilidad emocional compartida. La tolerancia es a menudo una falta de convicción. El éxito es casi siempre una forma decorada de esclavitud. El hombre de acero recupera el significado de las palabras a través de la acción. No habla de virtud, la encarna. No habla de justicia, la practica en cada pequeña interacción, incluso cuando nadie lo ve. Especialmente cuando nadie lo ve. Porque el único testigo que importa es el que vive dentro de tu propio juicio. Observen el fenómeno de la indignación pública. Cada día hay un nuevo tema por el cual debemos estar furiosos. La indignación es una droga que nos hace sentir moralmente superiores sin tener que mover un solo dedo para cambiar nada. Es el sustituto moderno de la acción virtuosa. Pero la ira es una debilidad, no una fuerza. Es el signo de una mente que ha permitido que un evento externo dicte su estado interno. El que te hace enojar, te domina.
El mundo moderno está diseñado para mantenerte en un estado constante de irritación de baja intensidad, porque una mente irritada es una mente que no puede pensar con claridad. La verdadera rebelión es la imperturbabilidad. Ser capaz de observar la mayor de las locuras y simplemente decir, esto es lo que es, y seguir haciendo tu trabajo. La educación moderna nos ha preparado para ser empleados eficientes, pero no para ser seres humanos íntegros. Nos han enseñado a resolver problemas lógicos, pero no a gestionar el dolor. Nos han enseñado a competir, pero no a morir. Por eso, cuando la vida se pone difícil, la gente se rompe. Se refugian en fármacos, en distracciones digitales o en ideologías extremas que les prometen un culpable a quien odiar. Pero el culpable nunca está afuera. El culpable es tu propia incapacidad de aceptar la realidad tal como se presenta. El mundo no tiene la obligación de ser amable contigo. De hecho, el mundo tiene la obligación de probarte, de golpearte, de ver de qué estás hecho. Agradece los obstáculos, porque son la materia prima de tu fortalecimiento. Sin resistencia, no hay músculo. Sin adversidad, no hay carácter. Consideren el concepto de propiedad. Creemos que poseemos nuestras casas, nuestros coches, incluso a nuestras parejas e hijos. Pero nada de eso nos pertenece. Todo es un préstamo del universo que puede ser reclamado en cualquier momento. El hombre de acero camina por el mundo como un viajero en un hotel. Disfruta de las comodidades mientras están ahí, pero no se lamenta cuando llega el momento de hacer el checkout. Si tratas a tus seres queridos como si fueran de tu propiedad, los asfixias y te condenas al sufrimiento cuando se vayan. Si los tratas como dones temporales del destino, los amas con una intensidad y una claridad que el apego nunca permitirá. El amor sin apego es la forma más alta de libertad. Vivimos en la era de la simulación. Todo es una representación de una representación. La comida es procesada para parecer comida. Las noticias son editadas para parecer verdad. Las personas se presentan en redes sociales para parecer felices. Hemos perdido el contacto con lo crudo, con lo real, con la tierra. La mentalidad de acero requiere un retorno a lo esencial. Requiere que sientas el frío, que sientas el hambre, que sientas el esfuerzo físico. Solo así podrás recordar que eres un animal racional, viviendo en un mundo físico, no un avatar en una nube de datos. La comodidad es la tumba del espíritu. Cada vez que eliges el camino fácil, una parte de tu voluntad se marchita. Cada vez que eliges el camino difícil, el camino de la disciplina y el esfuerzo, tu acero se templa. La tecnología no es neutra. La tecnología tiene una intención propia, la eficiencia. Pero la vida humana no trata sobre la eficiencia, trata sobre la excelencia. Si dejas que la tecnología dicte el ritmo de tu vida, te convertirás en un componente más de una máquina sin alma. Debes usar la tecnología como un emperador usa a sus esclavos, con autoridad, sin permitir que te hablen de vuelta y sin dejar que afecten tu juicio. Si tu teléfono decide cuándo te despiertas, qué miras y cómo te sientes, entonces el teléfono es el emperador y tú eres el esclavo. Recupera el mando. Apaga el ruido. Vuelve al centro. La historia es un cementerio de imperios que creían que durarían para siempre. El nuestro no será diferente. Estamos viviendo en el otoño de una civilización que ha olvidado sus cimientos. Cuando el invierno llegue, y llegará, solo sobrevivirán aquellos que no dependan de las estructuras externas para su estabilidad. Aquellos que hayan construido un templo interno que no pueda ser saqueado por la inflación, por la guerra o por el colapso social. La mentalidad de acero no es un lujo para tiempos de paz, es una necesidad para tiempos de caos. Es la capacidad de mantener la cabeza fría cuando todos los demás la están perdiendo. Es ser el faro en medio de la tormenta, no porque quiera salvar a otros, sino porque es tu naturaleza brillar en la oscuridad. Miren sus manos. Algún día estas manos estarán quietas y frías. Cada pensamiento que tienen ahora, cada preocupación por su imagen o su dinero, desaparecerá. Lo único que quedará será el rastro de sus acciones. ¿Fueron acciones dictadas por el miedo y el deseo, o fueron acciones dictadas por la razón y la justicia? ¿Vivieron como hombres libres o como autómatas biológicos? El mundo moderno es una prueba de fuego para el alma humana. Es un entorno diseñado para degradarnos, para hacernos pequeños, quejosos y dependientes. Resistir es el único acto de valor real que queda. No busquen soluciones en este video. No busquen un método de 5 pasos para ser felices. La felicidad es una distracción. Busquen la rectitud. Busquen la verdad. Busquen la manera de ser útiles al orden del universo, incluso si ese orden parece cruel o incomprensible. El acero no se pregunta por qué el herrero lo golpea. El acero simplemente se vuelve más denso, más puro, más afilado. Tu vida es el yunque. Los problemas son el martillo.
El resultado depende de ti. Has pasado toda tu vida decorando las paredes de una prisión que tú mismo has ayudado a construir, llamando a los barrotes seguridad y a la rutina propósito. Si hoy se te entregara la llave para salir, esa llave que requiere que dejes atrás cada opinión, cada afecto desordenado y cada gramo de tu identidad construida, ¿tendrías el valor de usarla? ¿O te has enamorado tanto de tus cadenas que el aire libre te resultaría insoportable? Dinos en los comentarios, como parte de este experimento de honestidad brutal, ¿cuál es esa única cosa a la que te aferras con tanta desesperación que, si te fuera arrebatada mañana, sentirías que tu existencia deja de tener sentido? Identifícala, escríbela y luego pregúntate si eres tú quien posee a ese objeto o idea, o si es ella la que te posee a ti. Si este viaje por las grietas de la percepción te ha servido para algo más que para pasar el tiempo, suscríbete y activa la campana. No buscamos seguidores, buscamos mentes que se atrevan a sostener la mirada al vacío. Comparte esto con alguien que necesite un golpe de realidad. Y recuerda, la mentalidad de acero no se construye leyendo, se forja en el fuego de la renuncia diaria. Nos vemos en el próximo análisis. O quizás no, si decides que este fue el último día que necesitaste una voz externa para decirte quién eres. ¿Serás capaz de apagar la pantalla y simplemente ser?